Muchas gracias, doctora Mónica. Creo que fue bastante coincidente la presentación de la doctora Mónica con la presentación de nuestro siguiente invitado, quien es el doctor Juan Pablo Salazar, porque vamos a hablar más de inclusión. Juan Pablo, de este lado. El doctor Juan Pablo Salazar es el presidente del Consejo Nacional de Discapacidad, organismo consultor y asesor institucional creado por la Política Nacional de Discapacidad en Colombia. Preside el Comité Interamericano para la Eliminación de las Formas de Discriminación contra Personas de Discapacidad. Es activista del Movimiento Mundial por los Derechos de Personas con Discapacidad. Él diseñó e implementó a nivel mundial la campaña Remángate contra las minas antipersonales, Lend Your Leg, logrando impactar a millones de personas en más de 70 países del mundo en un gesto de solidaridad con las víctimas de estos artefactos. Actualmente se desempeña como asesor del despacho de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, encargado de diseñar la política pública que da paso a la implementación del plan del gobierno del presidente en materia de inclusión. Estudió desarrollo social de las personas con discapacidad a través del deporte en Japón, gracias a una beca que le dio el gobierno japonés. Estudió en la Harvard Business School el programa de estudios avanzados en desarrollo del liderazgo, el programa de perspectivas estratégicas en gerencia de organizaciones sin ánimo de lucro. Participó en el programa Liderazgo, Principios de Democracia y Activismo Juvenil en los Estados Unidos, invitado por el Departamento de Estado de ese país. Bueno, muy buenos días nuevamente y muchas gracias. Disculpen tanta interrupción, qué vergüenza. Hoy les voy a hacer una charlita acerca de discapacidad y derechos humanos, que pienso que en los ámbitos de medicina como que nunca se aborda este tema desde esta perspectiva, y por eso puede ser como interesante para ustedes. Entonces, pues les voy a hacer como algunas reflexiones que he hecho yo en los últimos años a propósito de este movimiento internacional, que espero que les parezca pertinente, y ahí lo vamos conversando y ustedes me ayudan si se pone muy ladrillo a la cosa, ¿vale? Bueno, entonces, perdón, lo primero es que para hablar de discapacidad y entender como la historia de esta vaina, hay que entenderla desde tres paradigmas distintos, sí, que no son cronológicos, porque hoy en día conviven los tres, o sea, tres sistemas desde los cuales se entiende la discapacidad. El primero se llama el paradigma tradicional, que entiende la discapacidad como un asunto del destino, más como una cosa cósmica, kármica, que dice que es porque las estrellas o Dios o el destino o el karma puso a las personas con discapacidad a sufrir y a padecer la discapacidad. Entonces mis papás eran terribles seres humanos, mi papá se la montaba mucho a su hermano Ricardo, y por eso Diosito le mandó un chino en silla de ruedas para que aprenda y purgue como esos pecados. Y esto funciona en todos los estamentos de la sociedad, ¿sí? En una vereda muy pobre, los personajes del pueblo ven al chino con parálisis cerebral así. Dice, es que quién sabe qué hizo la comadre, quién sabe qué hizo el compadre para que Diosito les mande. Y entonces dejan de mandar al chino al colegio, a la escuela, a la iglesia, al parque, porque sienten que son juzgados como con esa óptica, ¿sí? Pero también en el estrato 10 en Bogotá, el superempresario que le da un accidente cerebrovascular y queda con medio cuerpo paralizado, con una hemiplegia, ese man deja de ir al club y deja de ir al parque de la 93 porque siente que lo están. Sí, ese man tenía como 3 amantes y no le pagaba bien a los. Mire, mi Diosito no castiga. ¿Cómo va esa vaina? Eso, por ahí. Sí, y todos tenemos un poquito de eso, ¿no? Todos como que, sí, sí, cuando Cerati quedó, uy, es que era muy drogo ese man, y se lo merece, porque es que mire, sí, como que no lo asociamos como a causas naturales, sino más un tema del karma y del destino. Sí, eso sucede hoy. Ahora, nos hemos civilizado también un poquito y tenemos el segundo paradigma, que es el médico, que entiende a la discapacidad más como un diagnóstico,
¿sí? Más como un asunto desde la ciencia, desde la medicina, ¿sí? Entonces las personas con discapacidad lo que son es secuelas de trauma raquimedular o de accidentes cerebrovasculares o de traumas cráneoencefálicos o de síndromes de Down o de Asperger o de lo que fuera, y son vistos desde esa óptica científico como funcional. Entonces esto hace muchísimo sentido, ¿sí? Y es como un modelo rehabilitador, pero es un problema también de estigmatización hacia esta comunidad, porque me traza una línea que se llama la normalidad. Entonces dice, de aquí para arriba son los normales y de aquí para abajo son los que están enfermos, y nos toca hacerles más terapia, más rehabilitación, más medicina, nos toca inventarnos las bien inventadas las células madre y todo esto, para que estas personas se adapten y se conviertan parte de lo que llamamos la normalidad. Y eso tiene muchísimo sentido, ¿sí? Porque si yo supiera hacer brincos en esta silla y hiciera más terapia y fregara menos con conferencias, de pronto podría hacer brinquitos en andenes y no le hubiera hecho ese show que le hice a la conferencista anterior, porque hubiera bajado esos andencitos ahí solo, ¿sí? Y no hubiera hecho mucho ruido y hubiera podido lograr bajar estas escaleras para llegar a este escenario. Yo me hubiera adaptado a estas escaleras. Pero ahí viene el tercer paradigma. ¿Por qué tengo yo que adaptarme a esas escaleras en vez de estas escaleras adaptarse a mí? ¿Sí? Y es bajo esa premisa básica que se entiende el paradigma de derechos de la discapacidad. Sí, me encontré esto en internet hace algunos años. Dice, lo difícil es andar en una ciudad discapacitada, ¿sí? Es decir, la discapacidad es una cosa más en el entorno y no en el individuo, ¿sí? Y todo esto apunta a una palabra que se perratea mucho, que todo el mundo manosea y que hasta que a mí no me la mostraron con dibujitos no la entendí, que es el famoso tema de la inclusión. Sí, entonces, imaginen estos modelos como en sistemas sociales, en comunidades. Si hay comunidades que excluyen, hay comunidades que segregan, hay comunidades que integran. Sí, pues, por ejemplo, Bogotá es muy segregada, ¿no? Los ricos viven en el norte y los pobres viven en el sur. Sí, entonces se segrega así todo, los hospitales y las escuelas y tal, y los niños del parque este no van al parque otro, y tenemos esto segregado. Luego hay modelos de integración, ¿sí? Que es, por ejemplo, ¿todos los niños deben estudiar? Sí, ¿quién no está de acuerdo con eso? Pero los niños con discapacidad les hacen una escuela especial y solita y exclusiva para ellos, en vez de integrarlos en la comunidad, en la escuela regular, haciendo los ajustes razonables para que ellos puedan estar ahí mismo. Es un modelo un poco maligno que, llevándolo a la falacia hitleriana, es como todos los polacos pueden vivir en Varsovia, pero los judíos los vamos a poner en el gueto de Varsovia, ¿sí? Entonces ahí es donde llevando como a extremos perversos este modelo de integración puede ser muy malo, ¿sí? Todos los normales entran por esa puerta y los sillas de ruedas entran por esa puerta, ¿sí? Entonces no tenemos inclusión, ¿sí? Que es inventarse sociedades, modelos educativos, sistemas de salud, escenarios donde una sola vaina le sirva a todos, ¿sí? Ese es el modelo de inclusión. ¿De dónde viene toda esta carreta? Viene de una cosa que se llama la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Y esto es muy chévere porque ya no es una carreta de una organización, ni de un líder, sino que las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo, sentaron a unos expertos que sacaron adelante esta convención. Acá voy a hacer un paréntesis muy rápido en derecho internacional. ¿Cómo funcionan estas convenciones? En 1948, después de asesinarnos brutalmente en la Segunda Guerra Mundial, se fundan las Naciones Unidas y crean la Declaración de los Derechos Humanos. Pero empieza a pasar el tiempo y esta misma comunidad de naciones se da cuenta que hay colectivos sociales que tienen sus derechos especialmente vulnerados. Entonces empiezan a sacar convenciones que no son nada distinto a coloralios o adendos o anexos a la Declaración
de derechos humanos. Entonces hay una convención para las minorías étnicas y religiosas y hay una convención para la mujer. La famosa es la convención de los niños, ¿no? ¿Tuvieron cuaderno norma en el colegio? Ahí estaban los derechos de los niños, ¿sí se acuerdan? Bueno, pues eso era una convención. De discapacidad salió esta hace muy poquito. Y esto de los tiempos es importante, ¿sí? La escribieron unos genios en Suiza en el 2006. Para que entre en vigor, es decir, para que no sea la opinión de unos genios, sino la opinión de las Naciones Unidas, toca que al menos 20 países la ratifiquen. Esto sucedió en el 2008. Entonces, Colombia la ratifica en el 2013, termina el proceso con depósito y todo. Es decir, llevamos solo 4 años como Estado colombiano diciendo, ay, sí, esto es una vaina de derechos humanos, ¿sí? Y estos marcos de tiempo son importantes porque lo que buscan estas convenciones son cambios culturales, ¿sí? Es un movimiento de derecho civil, ¿sí? Les voy a leer la definición, perdónenme por leer, pero me parece que esto es relevante. Según las Naciones Unidas, según el Estado colombiano, ¿qué es discapacidad? Dice, es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Bueno, enredado, ¿no? Eso lo escribió algún abogado. Y lo entiende algún abogado, ¿sí o no? A mí me tocó masticarla mucho para entenderla. ¿Cómo así que la discapacidad evoluciona? ¿Qué significa eso? Entonces, ¿no van a haber ciegos en 100 años? ¿No van a atropellar los carros a la gente en 100 años? ¿Van a describir todos los temas genéticos de los pelados con síndrome de Down o de Asperger en 100 años? Yo creo que no, pues genial, que la ciencia avance todo lo que tiene que avanzar, pero lo que sí les garantizo que va a ser distinto en 100 años, espero, es el transporte público en Bogotá. Sí, bueno, pues es una apuesta difícil, pongámosle 200 años, ¿sí? Porque es muy diferente vivir en una silla de ruedas en Bogotá hoy que haber vivido en una silla de ruedas en Bogotá hace 30 años, porque hace 30 años no había Transmilenio. Y Transmilenio, con todos los problemas que tiene rampas para llegar a las terminales. Entonces la gente en silla de ruedas puede llegar y coger un bus y montarse en Bosa y bajarse en la 140 con autopista y trabajar ahí, ¿sí? Entonces, el diagnóstico es el mismo. El man está igual de jodido en su cuerpo, pero ahora puede ir a trabajar en la 140 con autopista desde Bosa. Hace 30 años no podía, porque no había ningún bus que lo recogiera, porque los buses hace 30 años no tenían rampitas. Entonces, la persona en su cuerpo está igual, pero su calidad de vida es mejor porque existe Transmilenio, ¿sí? Entonces, eso es lo que evoluciona. Los contextos evolucionan, ¿sí? Miren que la palabra ahí que subrayo yo es interacción. Eso quiere decir que la discapacidad no está en el cuerpo de la gente, sino que es una interacción entre dos cosas, se convierte en un ismo. Es algo así como el machismo o el racismo, ¿no? Una persona negra no tiene el racismo en su cuerpo, lo que tiene es que es negro. Cuando ese ser negro interactúa con barreras mentales de ignorancia que tiene la gente, ahí aparece el racismo, ¿sí? El machismo es lo mismo, las mujeres no tienen machismo en su cuerpo, lo que tienen es que son mujeres. Cuando ese ser mujer se encuentra con el bolillo por ahí borracho, ahí aparece la discriminación, ahí aparece el machismo. Pues esto es lo mismo, yo no tengo discapacidad en mi cuerpo, yo lo que tengo es secuelas de trauma raquimedular a nivel C4 y que no camino. Cuando ese no caminar interactúa con este escenario, con el bus que no tiene rampa, o con el jefe huevón que piensa que uno necesita los pies para contestar un teléfono, ahí apareció la discapacidad, ¿sí? Pero yo no la tengo en mi cuerpo, ¿sí? Entonces, este es el modelo de derechos. Ojo, porque ahí hablan de dos barreras, actitudes y entornos, ¿sí? Entonces son las escaleras, los asientos, pero también la ignorancia, ¿sí? Que esa es más jodida, ¿sí? Entonces, ¿qué busca esto? Como todos los movimientos de derecho civil, busca hacer un cambio cultural, ¿sí?
cambios culturales hemos visto y hemos hecho antes. ¿La abuela de quién acá estudió en una universidad? De nadie, ¿verdad? Las abuelas que eran cuando trabajaban, cuando con suerte trabajaban, eran profesoras de primaria o eran enfermeras, ¿verdad? Nada más, nada más, ¿sí? Entonces hubo un cambio cultural, que ¿qué pasos surtió? Primero, que la sociedad reconozca que es un problema que quiere abordar. Segundo, crear legislación, política pública, que le dé la razón legal a estos colectivos. Tercero, hacer activismo. Cuarto, que pase un tiempo para luego ver la solución. Les voy a hacer un paralelo para ahondar un poquito más en este ejemplo de un movimiento que a mí me inspira y me gusta mucho, que es el de derechos civiles que se hizo en Estados Unidos. Y ojo a los tiempos. Entonces, primero el problema. No sé si conocen este cuento de Rosa Parks. Bueno, en Alabama, en 1954, era ilegal que las personas negras se sentaran en la parte de delante del bus. Sí, había un decreto, había una ley que decía, los negros atrás. Sí, y Rosa, negra, se levantó ese día emberracada y se sentó adelante. Y llegaron los de al lado del bus y le dijeron, Rosa, pero usted es negra, usted tiene que… No, acá me quedo. Y el conductor dijo, Rosa, yo no puedo arrancar el bus hasta que… Acá me quedo. Y llamaron a la policía y la metieron a la cárcel esa tarde, y como pueden ver, seguía emberracada. Y su delito ese día fue sentarse en la parte de adelante de un bus. Y si nos vamos a materia legal, la verdad es que rompió una ley, no tenía razón. La ley decía, usted tiene que hacerse atrás porque su color es uno y son los del otro color los que se pueden hacer adelante. Pero acá empezó a evidenciarse que había un problema, que había más personas como Rosa Parks que les emberracaba esa vaina. ¿Sí? Entonces empezaron masivamente a suceder este tipo de episodios en Estados Unidos. Y ojo a los tiempos, 10 años después de este episodio, 10 años después de este episodio en Alabama, el Congreso gringo sacó adelante el Civil Rights Act. Sí, que los senadores dijeron, oiga, como que Rosa parece que tiene razón, da como embarrada, no dejarla sentar donde le dé la gana. ¿Sí? Entonces escribieron esta ley 10 años después, diciendo, de ahora en adelante, Rosa tiene derecho de sentarse donde le dé la gana. ¿Y ustedes creen que con eso ya? Todo lo contrario, ¿verdad? O sea, si cualquier cosa, esto emberracó más a los racistas y a los blancos y empezaron a hacer más activa también su discriminación. La diferencia importantísima es que ahora Rosa tenía la razón legal, le daba peso. Entonces sentaba en la parte de Rosa, tienes que hacer, no señor, yo me hago donde me da la gana, mírele acá. Y esa es la legitimidad que hace toda la diferencia. Pero de ahí, del Congreso gringo, a que el conductor del bus y el man que se sienta al lado del restaurante y el que le va a dar el empleo y el que le va a aceptar el chino en el colegio, se enteren que el Congreso hizo eso, pasa un tiempo también. ¿Sí? Y aquí es donde se vuelve muy pertinente que exista Mohamed Ali y que exista Malcolm X y que exista Martin Luther King, básicamente cogiendo ese papelito que escribieron los abogados en el Congreso y aterrizándolo al lenguaje de la calle, aterrizándolo al lenguaje de la gente para que empiece a permear verdaderamente en la cultura. Ponga esa vaina a cocinar 50 años y esto se vuelve culturalmente posible. ¿Sí? En el 2009 la mayoría de norteamericanos escogieron a Barack Obama como presidente, y él no fue presidente de los negros, él fue presidente de todos. ¿Sí? Entonces esto ya me demuestra que la cultura evolucionó de acuerdo a los derechos de los afroamericanos. ¿Qué quiere decir? ¿Que se acabó el racismo? No, todavía existe, todavía habrá algún bar en Alabama donde a los negros los miran mal, todavía hay comentarios racistas. ¿Sí? ¿Cuál es la gran diferencia? Que como la cultura cambió, ahora la minoría es la de los racistas. ¿Sí? Y cualquier empresario, celebridad o político que se le huele la lengua y diga un chiste estúpido,
se le acaba la carrera, ¿no? Acá pasó, acá el diputado del Valle, de Antioquia, perdón, ¿se acuerdan qué fue lo que dijo? No lo repitamos, pero ustedes se acuerdan, dijo una cosa horrible acerca de la gente de Chocó, y estuvo en todos los medios de comunicación, y ese man nunca va a ser gobernador, ni presidente, ni senador de nada, sí, porque se tiró su carrera echando un comentario huevón, sí, desde su ignorancia, porque nuestra cultura también avanzó un poco a la misma velocidad, y llegamos a un paradigma donde el racismo es la minoría. Ahora miremos esto en equivalente en el movimiento de derechos de personas con discapacidad. El problema es que nos vienen discriminando sistemáticamente, pero también nosotros no lo hemos creído. Sí, yo bajé esta foto de internet, no conozco a este señor, pero sé que su única solución de vida es cambiar su dignidad por monedas. Sí, porque eso es lo que culturalmente ha aprendido. Si usted no tiene piernas, entonces tiene derecho a pedir plata en la calle, porque pobrecito. ¿Sí? Y él mismo se lo cree y el Estado se lo ha reforzado, y el man, en vez de estar buscando trabajo y emprendiendo y estudiando y tal, está dedicado a mercadear su dignidad. Afortunadamente ya hay una legislación. Colombia, como les conté al principio, ratificó esta convención en el 2013, pero también sacó una ley estatutaria, pero también hay un poco de decretos, y digamos que legalmente todavía nos falta apretar algunas tuercas, y eso ya es culpa mía, porque ya estoy yo ahí trabajando en el gobierno y sé que nos faltan muchas cosas, pero no me tiren tan duro, que ahí vamos. Ahora toca, es como estamos en el paso de hacer el activismo, ¿sí? Y para mí activista es cualquier persona con discapacidad que se levanta por la mañana a valer por lo que es y no por su discapacidad. Lo relevante acerca de Stephen Hawking no es que anda en una silla de ruedas. Lo relevante acerca de Stephen Hawking es los libros que escribe, las teorías con las que sale tal. El tema de la silla de ruedas se vuelve una anécdota, se vuelve como, sí, pues Barack Obama es negro, pero pues principalmente es el presidente de Estados Unidos y es el senador de no sé qué, y sacó adelante el Healthcare Act y sacó a las tropas directas, bueno, hizo un jurgo de cosas, y además es negro. Sí, pero principalmente su peso político son las otras cosas, como con Stephen Hawking. Ahora, activista del movimiento de derechos de personas con discapacidad, no son solo las personas con discapacidad, eso es una responsabilidad de todos, ¿sí? ¿Cómo? No vendan sus pertenencias y funden una ONG de discapacidad, sino que hagan desde su orilla lo que pueden hacer. Entonces, si usted tiene una panadería, que sea accesible su panadería. ¿Sí? Si usted es una mamá y se dedica solo a criar a sus hijos, dígale a sus hijos que no se la monten al pelado con síndrome de Down en el colegio. ¿Sí? Y ya solo eso, solo arreglando su orillita, ya hizo activismo y empezó a mover toda esa máquina cultural para llegar al cambio que necesitamos ver en el mundo, ¿sí? Como lo hacemos con otros movimientos. Yo no soy una mujer, pero evito el chiste machista. Sí, no soy un afrocolombiano, pero evito el chiste racista. Pero pienso que si hago eso, si hago enfoques diferenciales de mi programa, tanto para minorías étnicas como para tener enfoques de género, pues ahí estoy haciendo mi tarea. Y no soy activista exclusivo ni de los derechos de las mujeres ni de los de las minorías étnicas, pero desde mi orilla trato de hacer lo posible para que esos otros movimientos y esos otros colectivos sociales logren la inclusión. ¿Cuánto nos vamos a tardar? No sé. Espero que a las alturas de los medios de comunicación y con los ejemplos que nos han dado otros colectivos sociales, logremos ver un cambio pronto. ¿Y cuál es la solución? Pues, a ver, miren esta foto. Para mí es dejarle a mis sobrinos un planeta donde esta foto, que me produce mucho asco, se entienda igual que esta foto. Esta foto, la anterior, es en Little Rock, Arkansas, en el año 1957, donde vemos que el mensaje para esta estudiante es: usted no es bienvenida acá, ¿sí? Porque hay barreras
actitudinales que le dicen esto no es para usted. Y esto sucede en Bogotá, Colombia hoy, en una universidad que no voy a mencionar. Pero el mensaje es el mismo. Acá es para los estudiantes de a pie. Usted no es bienvenido acá. ¿Sí o no? Miren esta otra. Fuente de agua. Esto existía, había letreros que decían fuentes de agua para los negros de este lado y para los blancos de este otro. Y esta era la normalidad, estaba en las calles. ¿Sí? Y hoy en día vemos esto. Hay unos Juegos Olímpicos para los normales y otros Juegos para los Paralímpicos para los subnormales o especiales o cualquier de esos nombres pendejos que le ponen a las personas con discapacidad. ¿Tiene sentido? No mucho, ¿verdad? Esto no es inclusión, es segregación. ¿Sí? Pero ustedes me dirán, bueno, pero entonces usted va a poner a un man en silla de ruedas a ganarle en 100 metros a Usain Bolt. Pues obvio que no, porque un man en silla de ruedas no es igual a Usain Bolt. ¿Sí? Ojo, porque estos movimientos no son por la igualdad. Nosotros no somos iguales, yo no quiero ser igual, yo quiero brillar desde mi diferencia. Donde los hombres son iguales a las mujeres y a las personas con discapacidad es en sus derechos, en eso sí somos iguales. Ante la ley nos tiene que tratar de igual manera, pero que haya 1000 paletas, 1000 sabores y 1000 colores en la maravillosa jungla humana es lo que hace diversa y bella a la humanidad. ¿Sí? Entonces que los olímpicos sean los 100 metros de hombres, luego los 100 metros de mujeres, luego los 100 metros de hombres en silla de ruedas, luego los 100 metros de mujeres en silla de ruedas, luego los 100 metros de hombres ciegos, luego los 100 metros de mujeres ciegas, y le ponemos más competencias. ¿Sí? Y le damos más oportunidades de participación a más gente, pero no lo segregamos. Miremos esta otra. Colored only, eso es como negros only. Sí. Y ella está ahí tomando, entonces, ¿quién es el villano ahí? ¿Será ella por sumisamente aceptar eso y tomar? ¿Sí? ¿Qué pasa si hoy en día ponemos eso? ¿Será que ella va y toma o lo coge a piedra? Probablemente lo coge a piedra. ¿Será el man de la tienda que puso la fuente? Yo pienso que parte de un corazón noble decir, estos manes, este sol tan berraco, muertos del calor, pongan una fuente para que tomen agua y se refresquen. Parte de una buena intención. El villano en esta foto es el contexto cultural que permitió que existiera. ¿Sí? Que hubiera una fuente y que nadie dijera nada y que pasara el tiempo y dijeran, sí, es lo que vamos a aceptar como normal. Only, only, only. Y hoy en día vemos esto. Parking only. Y esta es difícil. ¿Sí? Y este es el último slide porque yo no tengo clara la respuesta tampoco. ¿Sí? Yo sé que yo no necesito parquear cerca en un centro comercial, porque mis ruedas, no sé si las vieron, pero son regomelas. Son tecnología alemana y mis ruedas yo las empujo un poquito y salgo a mí, les gano a todos ustedes. Entonces yo no necesito parquear cerca en un centro comercial, pero una mamá con un pelado con parálisis cerebral, con esas sillas, caballotes grandotes, y necesita estar cerca para que el celacho salga y la ayude y cuadren la vaina y alcen al chino, ella sí. Pero mi abuelo tiene 95 años, 96 años, pucha, y ponerlo a patonear desde la parte de atrás del parqueadero para que llegue es una salvajada. Pero mi cuñada está embarazada y el embarazo puede ser de riesgo. ¿Sí? Entonces ponerla a caminar desde allá atrás también es una canallada. ¿Sí? Entonces, como que a veces sí y a veces no, pero porque el muñequito es el de la silla de ruedas. ¿Sí? A lo que quiero ir con esto es que las soluciones no están listas. ¿Sí? A mí me da mucha piedra, por ejemplo, que me colaran en las filas. ¿Sí? Y me senté un día con Luis Fernando Astorga y le dije, Luis Fernando, siento que eso es discriminación, porque yo puedo hacer fila.
Y Luis Fernando fue uno de los genios de Costa Rica, es él, que escribió la convención, pues que estuvo en las negociaciones. Y me dijo, a ver, Juan Pablo, lo colan en el banco, listo, pero su casa es 100% accesible. Yo vivía con mis viejos en ese momento y dije, el baño sí, pero hay un par de escaloncitos ahí en Antigua, todavía no. Me dijo, ah, bueno. ¿Y el transporte público de su ciudad es accesible? Y yo, bueno, pues las terminales de Transmilenio sí, pero los alimentadores no. Entonces, para mí llegar a la terminal me cuesta mucho trabajo y no lo puedo hacer. Y me dice, ¿los taxis? Yo le digo, bueno, pues la mayoría no paran. Y el que para me dice, tengo gas. Entonces no me cabe su silla. Entonces no tengo transporte público. Termino en el transporte particular. Me dice, bueno, y usted llega al banco y cuando parquea y se va a montar el andén no es accesible. Toca esperar que pase alguien y ayude. Y luego llega al banco y es accesible y no. Para llegar a donde yo voy a hacer la vuelta, toca que esté el celador ahí y esperar que salga un buen samaritano que le dé la gana del banco y entre los dos me alcen y me lleven a la fila del banco. Y entonces Luis Fernando hace las cuentas y me dice, bueno, entonces si su casa fuera accesible, el transporte masivo de su ciudad fuera accesible, los andenes, la infraestructura de su ciudad fuera accesible y el banco fuera accesible, pues usted igual hubiera llegado de primero, ¿no? Porque a usted le tocó perder todo ese tiempo haciendo todas esas piruetas que los de a pie no les toca hacer. Entonces, cuando lo colan en el banco, es su sociedad diciéndole, qué pena, Juan Pablo, no estamos listos, por favor siga adelante mientras arreglamos el transporte público, los andenes. Sí. ¿Sí? Entonces, ahora me verán pasar por delante de ustedes en aeropuertos y bancos sin ningún remordimiento, porque es un derecho que tengo, ¿sí? Entonces ustedes dirán, pues que este man se contradice, entonces no quiere los parqueos, pero sí quiere las filas, y sí, la verdad es que no tengo las respuestas, porque las respuestas las tenemos que construir todos como sociedad, ¿sí? Tenemos que dar esos debates y tenemos que traer esos temas a la mesa, que es un poco lo que no sucede con la causa de las personas con discapacidad, ¿sí? Que como es un tema cuya discriminación no está motivada en el odio, sino en la ignorancia, es más fácil dejar engavetado entre un cajón, ¿sí? No hay un Ku Klux Klan persiguiendo a los sordos, ¿sí? El procurador no se emberraca si se casan una pareja en silla de ruedas, ¿sí? La discriminación va de otro lado, es más desde la ignorancia, pero los debates no se dan. ¿Sí? Acá todos ustedes y sus tías y sus abuelos están o muy a favor o muy en contra de la adopción por parte de parejas homosexuales, ¿correcto? Todos tienen una opinión, nadie dice como, hijo de pucha, no sé, o les gusta o no les gusta, ¿verdad? Y es motivo de bronca en el almuerzo el domingo, como, no, tía, abre la mente, y la tía, no, pues es que los valores, mijo, se hace el debate, se hace la bronca. Pero si yo les pregunto, ¿deberíamos esterilizar a las mujeres con discapacidad psicosocial? ¿Deberíamos incluir a los pelados con discapacidad cognitiva en los colegios regulares? Pues pienso que la mayoría de gente que no vive esta vaina no sabe, no tiene una opinión, y eso es lo que hace que el debate no se mueva, ¿sí? Por eso me parecen tan pertinentes y tan bacanos estos espacios donde podemos encontrar nuevos públicos para hablar de estos temas. Los dejo con este videíto. Disculpa, ¿tienes seña de discapacidad? Está embarazada, Iván. Por favor, entonces puedes correrte para el de las embarazadas. Solo tengo parqueos para embarazadas, calvos, flacos o personas con bigotes. Tendrías que tener bigote para usar este parqueo. ¿Me tomaron del pelo? Se acaba de parquear en un parqueadero exclusivo para personas calvas. Por favor, ¿puede mover el vehículo para otro parqueadero? Es que yo soy calvo, por eso miré y ese... Usted es como gordito. Podría parquear en el de los gordos. Por favor, mueve el carro. ¿Puede leer qué dice ahí? Usa exclusivo para gordos. Entonces ustedes no pueden usar este paradero. Pero es que esto es un lugar público. Es público,
pero tiene la marca de que solo personas gordas lo pueden usar. Entonces, por favor, se me sale el paradero. Un poquito más allá, por favor, incluso más allá. Oye, ¿me puedes colaborar? Esta mesa es exclusiva para gordos, te puedes ir para otra mesa. Pero, ¿estos lentes son de prescripción? ¿Los puedo revisar? Para profesor que estoy enferma del ojito. Pero estos son gafas de sol. Me va a tener que pedir el favor de que te retires de esta mesa. Oye, discúlpame, tú no puedes usar este teléfono. ¿Por qué? Es exclusivo para personas flacas. ¿Cómo así? ¿Me puede dar una vuelta, por favor? Yo soy gordo. Déjame medirte. El señor tiene lentes, puede usar esta mesa que es exclusivamente para personas con lentes, pero los dos señores podrían pasarse a otras mesas, por favor. Esta mesa es exclusiva para personas con lentes, claro. Porque así ha sido señalizada. No, sí, pero la razón del por qué la señalizan. ¿Qué tiene que ver una persona con lentes acá y allá para gordos? O sea, nosotros Aquí hay una mesa para gordos. El señor de pronto se podría hacer en esa mesa. El señor en la de lentes. Tú tendrías que irte. Así es la señal, yo simplemente estoy haciendo mi trabajo. Es una cámara escondida. Allá está la cámara. Mira la cámara allá atrás. Estamos haciendo un experimento sobre la segregación y la exclusión. Sonríe, estás en cámara escondida. Este experimento consiste en hacerte sentir por un momento lo que las personas con discapacidad viven a diario. Exclusión, trato condescendiente y discriminación. Acabamos de estudiar tu reacción para construir un futuro inclusivo y accesible. Bueno, muchas gracias. Espero les haya parecido interesante. Continuamos con la presentación del doctor Conde. De nuevo, un saludo. Agradecerle a Juan Pablo el enfoque que plantea, que me parece que es muy interesante. Vivir con pasión las cosas por las que uno cree, en las que uno cree, por las que uno considera que vale la pena la lucha, es fundamental y es parte de lo que yo tengo incorporado en mi tema final. La medicina del trabajo. La doctora hablaba de la medicina laboral. La medicina del trabajo para mí es fundamental, esa ha sido la pasión de mi vida. Y me siento así, médico del trabajo, con el compromiso de aplicar todo lo que a lo largo de la vida he podido aprender desde mi facultad de medicina, desde los escenarios, desde los posgrados en donde pude estar, a eso, al mundo del trabajo, entendiendo que el mundo del trabajo es una de las condiciones que no se va a acabar nunca. El trabajo es como los seres humanos le devolvemos a la sociedad la posibilidad de existir, de estar, de haber aprendido, de ser. Y entonces ahí tenemos que ejercer cada uno en su ámbito. Y una tarea de los médicos del trabajo es que todas las personas que trabajen estén en las mejores condiciones posibles. Este es nuestro patrón, entre comillas, de la especialidad. Un personaje que en los años 1700 dedicó su ejercicio profesional al tema, a mirar la condición de los trabajadores, 52 oficios, en este que es su obra cumbre, De Morbis Artificum Diatriba, el libro que habla sobre las enfermedades de los trabajadores, de los artesanos, 1701 publicado. Publicó otra serie de libros y de textos sobre temas relacionados con la medicina y con el trabajo. Este es el libro de Ramazzini en muchas de las idiomas y lenguas en el mundo, uno de los libros más recorridos en el contexto de la salud de los trabajadores, y esta es la carátula del libro de Ramazzini, la versión colombiana, que la editó la CUT hace unos años y que afortunadamente para mí tuve la oportunidad de hacer el prólogo de este libro. La ley de salud que ha estado vigente hasta ahora es esta, la ley 9ª. ¿Y qué dice en este artículo 81? Este tema, que a veces es fundamental. La salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socioeconómico del país. Su preservación y conservación son actividades de interés social y sanitario en las que participa el gobierno y los particulares. Es fundamental. Está vigente, hay estudios y trabajo para reformar la ley 9ª porque es muy vieja y sí, efectivamente tiene bastantes años, pero el contexto de este artículo es fundamental en lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el modelo médico ha tenido una
fraccionamiento que no es conveniente para el desarrollo de la sociedad. Aquí está, la gente se enferma de una alteración orgánica, pero cuando estamos hablando de un trabajador que se ha enfermado por algún factor que le ha estimulado ese daño, entonces hay dos escenarios. El problema fisiológico, que hay que resolverlo con la aplicación de la medicina curativa, pero no puede dejar de atenderse el otro componente, que es el de atender el ambiente de trabajo. Porque si no, la persona, en el caso de la vagasosis, este señor con su problema respiratorio va a mejorar en la clínica, pero cuando vuelva a trabajar va a recaer. Eso se ha perdido en el enfoque asistencial, porque el tema es fundamentalmente el leucocito, el bronquiolo, y ahí se queda uno. Y no se ve a la persona como un ser integral trabajando. El mundo del trabajo se ha llenado de otros personajes muy importantes. Las mujeres están en todos los campos. De hecho, creo que aquí hay más mujeres que hombres, afortunadamente. Y entonces hay que pensar en eso, cuál es el contexto del mundo laboral para las mujeres. El reto y el planteamiento es el médico haciendo el ejercicio de la salud de los trabajadores. Y el médico del trabajo, entonces, que es la medicina del trabajo, que es la pasión con la que he vivido, me ha llevado a revisar muchas de esas cosas y a estar permanentemente en contacto con los escenarios, con los desarrollos, con las proyecciones, con los avances a nivel mundial del enfoque. Se llega a plantear en algunas discusiones que existen por lo menos 4 tipos de médicos del trabajo. Y seguramente que hay personas aquí que tengan, estén más cercanas a alguno de estos. Un médico experto independiente se plantea que es una persona con un grado de expertismo más o menos bueno, que frecuentemente está vinculado con el gobierno, está por allá arriba, pero entonces no conoce en detalle muchos de los elementos particulares de algunos procesos productivos. Forma parte de la élite que diseña, plantea estructuras normativas, etcétera. Un médico gerencial, que es un médico que está muy cercano a la altísima gerencia, forma parte de ese equipo. Su tiempo se distribuye más en el tema administrativo y en la medicina asistencial. Comparte la visión empresarial que puede tener conflictos con la perspectiva del trabajador, pero está más cercano a la alta gerencia. Y el médico de la empresa no es parte del equipo de la gerencia, probablemente es la mayoría de algunos de los profesionales, de los colegas que están metidos en muchas empresas. Su tiempo se distribuye en la labor de medicina preventiva, ocupacional y general, pues ya que está ahí, haga la consulta a todo el que le duele algo, le moleste algo, atiéndalo, ¿sí? Cree que la objetividad de su práctica profesional supera los conflictos de interés, dejando fuera las disputas de clase y garantizando su independencia, lo cual es relativo, lo interrogamos. Comparte la visión del trabajador, lo que puede generarle conflicto con la perspectiva empresarial. Es que yo creo que ellos tienen razón, pero yo le pago a usted para que usted, entonces, por favor, y entonces entra en un conflicto ético que es de todos los días. Su salario lo paga la empresa, entre paréntesis, o la ARL, que es ilegal, que está por fuera de la normatividad, pero que es real, existe, y todo el mundo lo sabe, el Ministerio lo sabe, la Secretaría lo sabe, y en la Superintendencia lo saben, pero pues también es una barrera a la realidad sana. Y eso lo ubica en una posición ambigua entre el empleador, el asegurador, que también le paga, y el trabajador. Y debería existir, porque este no es el común, el médico de la medicina del trabajo en las IPS, por el que abogamos, con el que hemos tratado de apoyar una iniciativa de nuestra colega aquí, por el tema. Es parte del equipo de la IPS, pero es muy raro, hay algunos. Su tiempo se distribuiría en la labor de medicina del trabajo para atender en la consulta los casos sospechosos de una relación causal, y en la hospitalización, paciente que tenga alguna condición que pueda relacionarse con su mundo laboral. Debería ser el que figura como interconsultor, así como está el cardiólogo, el ginecólogo, el hematólogo, el ortopedista, el médico del trabajo. Si en la IPS se atiende trabajadores. Si se atienden solo recién nacidos, probablemente no. Pero si la mitad de la población trabaja, pues la mitad de la población es la que consulta.
La objetividad de su práctica profesional permitiría interactuar con las demás especialidades clínicas frente a la salud del trabajador afectado. Claro, veamos todo el problema de la vagasosis, resolvamos su problema respiratorio, pero conectemos eso con el mundo del trabajo. Y para que el señor vaya a trabajar de nuevo, tiene que haberse resuelto algo en su puesto de trabajo. Aportaría el enfoque ocupacional al diagnóstico y probablemente podría calificar la profesionalidad mucho más rápido. Las cifras que mostraba Asemi aquí, de meses, de años esperando una calificación, desbaratan cualquier racionalidad en lo que es el diagnóstico de la profesionalidad. Su salario lo pagaría la IPS y lo ubicaría en una posición imparcial entre el empleador, los asegurados y los trabajadores, porque sería el personaje que en un escenario como estos debería trabajar. Y entonces uno pega eso con lo que dice el señor del Ministerio de Educación. ¿Dónde deben de estar los médicos del trabajo? En las empresas luchando por una cosita, en los consultorios haciendo consulticas, miles de consulticas de 10.000 pesitos a toda carrera de 3 minutos, o deberían de estar más metidos en otros escenarios mucho más cercanos a su rol como médico. En el año 97, o sea que ya tiene 20 años, la Sociedad de Medicina del Trabajo diseñó y sacó adelante este proyecto, Políticas y Estrategias de la Enfermedad Profesional en Colombia. Lo escribimos y participamos. ¿Qué decíamos ahí? Algo ya lo mencionaba Susanita antes. Causas del subdiagnóstico de la enfermedad profesional: la ausencia de la mente del médico del diagnóstico. La gente se enferma de lo que el médico sabe. Si el médico no sabe de enfermedades profesionales, no existe la probabilidad de que ese diagnóstico se dé. El temor infundado de tipo legal, le decían a uno, si yo digo que esto es asma ocupacional, me toca hacer otro papel, me empiezan a preguntar, ¿y usted dónde sacó eso? ¿Cómo se inventó? Entonces es sustente, entonces me da lo mismo, me pagan lo mismo si yo digo asma, entonces prefiero no decir nada. El desinterés de los actores, del médico, del trabajador, una fuerte cultura curativa. Es decir, el sector asegurador de salud vive de atender enfermos, no de mantener sanos. Y decíamos entonces, hace 20 años atrás, que el tema era muy joven todavía. El tema de los intereses económicos no es de ese trabajo, lo anotamos ahora. Hoy la causa de su diagnóstico también está en el interés económico. ¿Lo paga este o lo paga este? Ninguno lo quiere pagar. Pero hay uno que es más, no sé, lento, más tolerable y lo asume, que se llama EPS. Ah, bueno, dejemos eso así, voy a poner a recobrar y entonces queda todo de esa manera. ¿Qué consecuencias decíamos entonces que se derivaban de la ausencia del diagnóstico, del subdiagnóstico y del subregistro? El subregistro dramático con la consecuente ignorancia de la realidad, lo mencionaba alguien aquí. Si no se sabe que hay esos problemas que generan esa patología, pues no hay nada que prevenir. Y se cree que en algunos sectores políticos estratégicos que eso es así, que enfermedades profesionales no existen, es ganas de fregar de unos doctorcitos. Afecta a los recursos económicos de salud, porque subsidia la atención de la enfermedad profesional ahondando la crisis del sector. ¿Cuánto vale? No se sabe, porque no sabemos realmente cuántas deberían de ser, pero ahí se veían datos sobre la comparación de la tasa de enfermedades profesionales en nuestro país en relación con otros. Tenemos 8 o 10 o 20 veces menos diagnósticos que países comparables en desarrollo económico. Y una aparente holgura, entre comillas, de un sistema que no les gusta. Y obviamente la imagen que no conviene, de que con la plata que los trabajadores aportan al sector de salud, una parte de la cotización la hace el trabajador, se esté subsidiando la enfermedad del trabajo, que debe ser financiada por el otro sector, que es el 100% de lo que paga el empleador. Eso es inconveniente en todas partes. Eso ha generado, y también se ha mencionado, la carencia de programas formativos específicos en medicina del trabajo. Muchísimas cosas sobre oferta de servicios en capacitación en salud ocupacional general, y hoy veíamos la gama que hay ahí de ofertas en salud ocupacional. Un compromiso ausente de los empleadores y de los equipos preventivos de las empresas, y seguramente de las ARLs para buscar activamente las EPS, las enfermedades profesionales. En alguna situación en donde le planteábamos a una ARL trabajar en vigilancia epidemiológica para identificar tempranamente los casos, nos decían no, todo lo que podamos hacer para el accidente de trabajo, pero para la enfermedad profesional dejemos las quieticas, si aparecen ya veremos, pero ahí no se meta. La conclusión de ese estudio es eso, todo se opone al diagnóstico de la enfermedad profesional. No hay quien, nadie sabe, no quiero, no puede, todo se opone al diagnóstico de la enfermedad profesional, porque el modelo es atender enfermos,
facturar sobre la atención de enfermos y no mantener sanos a los sanos. ¿Qué se proponía en ese trabajo? Mejorar la capacitación de los médicos de hoy, hace 20 años, y lo hemos dicho a lo largo de estos 20 años, en las grandes y en las pequeñas ciudades, en las IPS, en todas partes, hay que formar al médico que atiende trabajadores. La doctora Famisanar hablaba de las zonas rurales, y allá el trabajo es el trabajo agrícola, el trabajo campesino. Ese tiene riesgos, por supuesto, y quién sabe atenderlo, de enfocarlo, ¿no? Hay que capacitar a todos los médicos que están trabajando hoy, los servicios de salud de las empresas, la obligatoriedad de reportar el tema, los casos. El sistema de información, ya dijimos que llevan 23 años sin que exista, y con los protocolos que se derivaron de ese estudio entonces. El sistema de información, no lo demoremos. No hay liderazgo en el tema suficiente, no hemos sido capaces, las sociedades científicas ni las universidades, de impulsar el tema con fuerza. Entonces todavía son cosas, toquecitos muy tangenciales, ni los gremios, ni los trabajadores, ni nadie ha sido capaz de asumir con fortaleza el tema, de transformar ese aislamiento de la enfermedad profesional y obviamente formar al futuro médico desde el pregrado y no solamente a los profesionales de la salud, sino a todos los profesionales, todas las especialidades, todas las carreras deberían de tener un suficiente conocimiento sobre seguridad social y sobre el tema ocupacional, porque va a tener que jugar en el mundo del trabajo con alguien como patrón o alguien como trabajador, y los riesgos van a estar allí, y es mejor desde entonces sembrarle inquietudes positivas frente al tema. El tema de la historia clínica, ya lo mencionaban aquí, ojalá se pudiera incluir en todas las historias clínicas el oficio, la actividad económica, de dónde está ese señor trabajando, esa persona, dónde ha trabajado, es un dato que está ausente en la mayoría de las historias y eso dificulta la investigación y el estudio. En los servicios de salud en las empresas, no se puede dar una presencia simultánea del sector salud y del sector riesgos, porque no todos los trabajadores están afiliados a mi EPS, porque no hay una conjunción para hacer prevención conjunta. Eso está planteado desde entonces, que el problema fuera analizar la problemática de salud de los trabajadores independientemente del tema ocupacional o no, pero no se da. La idea de esos servicios debería ser mantener sano al sano como un eslogan fundamental. Y eso está normatizado, ya aceptado en el país a través desde los convenios de la OIT que están vigentes en nuestro país. Debería existir independencia técnica y ética en los servicios de salud de las empresas, pero eso todavía no es real. Se condiciona, usted puede estar aquí, pero no esto, no aquello, no puede disparar esos diagnósticos. El tema ético y el tema técnico están siempre coartados a quien asume el pago, y eso es catastrófico. El tema de la siniestralidad, lo mencionaban esta mañana. ¿Quiénes trabajan en Colombia? Pues es la población trabajadora. ¿Quiénes son? Entonces aquí están datos de 2016. Se supone que de acuerdo con datos del DANE para este año, el año pasado eran 47 millones de colombianos, la población económica, en edad de trabajar 37 millones y económicamente activa unos 24 millones. El desempleo del mes pasado era 10.5. El sistema de riesgos tiene 600.000 empresas para el año 2016 reportadas, 9 millones y medio de trabajadores dependientes y 500.000 independientes. El sistema de riesgos cubre 10 millones de trabajadores teóricamente, pero realmente los trabajadores son 24 millones, es decir, hay 14 millones, ya los tocaban esta mañana, de trabajadores independientes o el resto de la población, la que trabaja todos los días, pero que no está cubierto. Los accidentes fueron 750.000, 16.000 enfermedades profesionales diagnosticadas, previamente 9.000 reconocidas, muertos en accidentes era 800 y enfermedades profesionales 3. Así se ha comportado la accidentalidad, ya lo vimos esta mañana, las enfermedades profesionales, ellos cortaban aquí, por eso faltaba este realce. Las mayores tasas han estado aquí, 137 de enfermedades profesionales, siendo que en el mundo es entre 500 y 6.000 en Finlandia, y 771 en la accidentalidad en el año 2014. En estos, cuando uno revisa los últimos 12 años del sistema de riesgos, han ocurrido 6.2 millones de accidentes de trabajo, 6.2 millones de accidentes de trabajo. 500.000 en promedio al año, mensuales, 200 cada hora laboral, 200 accidentes de trabajo en el sistema de riesgos, no en la población laboral. Y se han muerto 7.458 trabajadores
o sea, han aceptado muertes de trabajadores como profesionales en 7.400 casos. Eso significa que cada día 2 trabajadores mueren en accidentes de trabajo, en promedio. Enfermedades profesionales, 94.000, que significa 7.000 en promedio, y 28 casos al día, teóricamente, 29 casos al día. Y muertos por enfermedad profesional, solamente 16 en estos 12 años. Parecía una cifra extremadamente rara. Y ese es el problema de la ausencia del diagnóstico. Decía este profesor del estado de Michigan que cada año había 20.000 diagnósticos nuevos de enfermedades profesionales en el estado de Michigan. 20.000, nosotros tenemos 9.000 en todo el año, ellos 20.000 en un solo mes, en un solo año, perdón. Las comisiones obreras en España plantean que ha crecido el diagnóstico de enfermedades profesionales del 44%, del 2013 al 2014, 44%, sigue creciendo el problema. Dice, cuando en este año 99 el Instituto de Salud de los Trabajadores de Estados Unidos está preparando las 21 prioridades para el siglo XXI, hace este análisis de la situación de los trabajadores. Dice que de los 131 millones de trabajadores que existían en este momento, cada día 9.000 tienen algún accidente de trabajo, que cada día 17 mueren por accidente de trabajo y que cada día 137 mueren por enfermedades del trabajo, relacionadas con el trabajo. Eso significa que es una relación entre un muerto por accidente de trabajo y 8 muertos por enfermedad profesional cada día en los Estados Unidos. Eso lo comparan con datos, costos, lo que vale la siniestralidad laboral, unos 171 billones, dice Nayos entonces, y lo compara con lo que se invierte en SIDA, en Alzheimer, en patología cardiovascular, y lo que más se acerca es lo que se debe invertir en cáncer. Es decir, para ellos es un problema económico serio, hay información confiable que permite hacer eso. Después, en el 2003, el Buró de Estadística de los Estados Unidos dice que ya no son 131, sino 139 millones de trabajadores y que cada día 15 mueren por accidente de trabajo y 134 por enfermedades laborales, es decir, la relación es de 1 a 9. Y que cada día hay por lo menos 700 casos nuevos de enfermedad profesional en Estados Unidos y que 11.000 trabajadores van cada día a consultar por problemas de accidentes o enfermedades del trabajo. En Europa, en los 27, que ahora se van 26 países y probablemente sigan disminuyendo, se planteaba que cada día de los 205 millones de trabajadores, 7 trabajadores mueren por accidente de trabajo y 159 por enfermedades profesionales, que cada 13 minutos un trabajador estaba muriendo por este tipo de problemas. Eso significa una relación peor, de 1 a 21, un muerto por accidente de trabajo y 21 por enfermedades profesionales en la comunidad. Planteado en España, se dice que hay más muertes, 17 veces más muertes por enfermedad profesional que por accidente de trabajo en este análisis que se plantea en Europa. En el año 2013 la OIT hace, para celebrar el tema, el Día Internacional de la Salud en el Mundo del Trabajo, que 300.000 trabajadores mueren al año por accidentes de trabajo y 2 millones por enfermedades profesionales. Esta es la relación, que cada día mueren 5.500 trabajadores. Eso lo ratifica en el 2015, diciendo que efectivamente la muerte diaria es de unos 6.000 trabajadores y mantiene esta relación. Entonces uno dice, ¿cómo es ese tema en Colombia, esa relación? Y la miramos, comparando las cifras, y tenemos que Estados Unidos en Nayos dice que es 1 a 8, pero que el Buró dice que es 1 a 9, la relación, España dice que es 1 a 17 en algunos de sus datos, en la Unión Europea de 1 a 21 y la OIT de 1 a 6. ¿Cómo es en Colombia? Para el año 2013, la cifra es absolutamente al revés. Se murieron 926 trabajadores en accidente de trabajo y uno solo se reportó por enfermedad profesional en el sistema de riesgos. Quedan alternativas. O nosotros tenemos totalmente controlados los riesgos y nos merecemos el Nobel de ese tema, o definitivamente se comprueba la absoluta ineficiencia del sistema para diagnosticarlo. ¿Sí? En el 2014 hubo 777 muertos por accidente y 4 muertos por enfermedad, es decir, la relación es 194 a 1. En el 2015, 435 a 1, y en el 2016, de 290 a 1. Ese es el escenario.
Entonces, hablar de enfermedades profesionales y de diagnosticar nos pone a pensar qué está pasando ahí, dónde está el problema. Si partimos de que efectivamente las tasas pueden ser entre 500 y hasta 6.000 por cada 100.000 trabajadores, pero estamos en 170, en 160. Que el 40% de las enfermedades profesionales son de alto costo, patología grave, el 40%, se afirma internacionalmente, que el 10% va a requerir una pensión y que efectivamente el 1% de los trabajadores afectados pueden morir porque son patologías complicadas. ¿Qué es alto costo? Muchos escenarios, muchos diagnósticos y muchos escenarios críticos: patología renal severa, patología pulmonar severa, crónica, enfermedades neurológicas críticas, cardiovasculares, cáncer ocupacional. La doctora planteaba en las rutas el cáncer aparte de las enfermedades profesionales. Entonces, ¿cómo se manejará eso? La patología mental, las infecciosas, hepatitis, VIH, y planteamos cosas como la infertilidad masculina. El hecho real es que, efectivamente, la OIT afirma que menos del 10% de las enfermedades profesionales se diagnostica en el mundo. El resto está ya oculto en un montón de enredos y todos los sectores que debían de estar pendiendo en eso, muy tranquilos. En donde se puede dar la posibilidad de mejorar. Uno dice qué es lo que tiene la oferta de servicios de medicina del trabajo en nuestro país: exámenes de ingreso, exámenes de retiro y unos exámenes periódicos. Esto se hace a la carrera, esto se hace, casi no se hace, y los exámenes periódicos que deberían ser la esencia en donde se pueda identificar tempranamente, sospechar estados subagudos o casos ya avanzados, eso significa que tiene la misma característica de la prestación de un servicio de estos. Son de los que uno se frota las manos, o algunos personajes diciendo que se hace 70 al día. No tiene sentido. Eso es la pérdida del escenario donde debería funcionar, no funciona, ¿verdad? Este es uno de los ejemplos que yo mencionaba esta mañana. Esta es una fotocopia mal tomada intencionalmente de un diagnóstico de una persona. Este es un trabajador que se llama Pablo, que trabajó en unas empresas que hacían carreteras, pavimentaban carreteras, trabajó en el túnel del Guavio, en el barrio de los túneles de la línea, toda su vida dedicado a manejar maquinaria pesada para hacer rotos en la tierra, expuesto a polvo de sílice. Una doctora de una de las ARLs nuestras dice, su conclusión es, después de revisar todo, que efectivamente es una neumoconiosis debida a polvo de sílice de origen común. Y eso significa que en ese momento le están tirando toda la carga a la EPS económica y a Pablo le están sacando la plática del bolsillo de sus derechos. Nadie piensa en Pablo, sino en quién no pague, quién no pagar. Esa es la situación real. Ya se mencionaba aquí el tema, ¿quién debe hacer ese diagnóstico bien hecho? Ojalá que todas las empresas tuvieran médicos, pero no hay, esos son muy poquitos. Y muy poquitos de esos 3 primeros grupos que mencioné al comienzo. Este médico, yo digo, es el AAA, el de mejor posibilidad de hacerlo. Él teóricamente conoce la empresa, sabe cómo entró el trabajador, qué ha pasado, qué vigilancia ha hecho, cuando empezó a hacer, él podría hacer el diagnóstico. Pero si lo llega a hacer, le dicen no, lo tiene que hacer es la EPS, no vale, no se lo recibo siquiera. Obviamente el médico de la EPS, que no existe, sería la primera oportunidad, no se hace. La EPS, obviamente la ERP, pues con todos los peros que hay allí, y obviamente las juntas. ¿Cuál debería ser? ¿Cómo está planteado el modelo del sistema de riesgos y cómo se concibió? Las personas se afilian voluntariamente a un fondo de pensiones, sea este o este, uno de estos, y a la EPS. Para que si tiene un problema de salud, la atiendan en la red de IPS que éste le ofrece y lo resuelvan aquí, lo operen, le hagan todo lo que necesite. Este le factura y este le paga. La empresa tiene que afiliarse a un asegurador, antes era ARP, ahora es ARL, y eso es que es mucho mejor. Y entonces este tiene obligación de asesorarlo para que aquí la cosa sea lo mejor posible. Si un trabajador se accidenta, o un accidente o una enfermedad, aquí tiene que prestarle un primer auxilio, esta bendita, y llevarlo a la IPS de su EPS para que lo atiendan. Entonces, esta IPS lo atiende y le debe decir, mire, EPS atendía a Pedro Pérez, que tuvo un accidente de trabajo o una enfermedad profesional
Y entonces págueme y usted recóbrele a la ARL, y usted le tiene que pagar con un porcentaje adicional que está definido en el marco legal, hasta el 10% adicional por prestar esa intermediación. Eso es lo que está planteado. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Que se ha creado una red, la ARL ha venido desconociendo este tipo de situaciones y mandando a sus propias, entre comillas, IPs, en una cosa que se llama integración vertical que no está permitida, pero que es real y que no se hace a escondidas y por la noche, está abiertamente haciéndose. Entonces, si yo me accidento, no puedo ir a la IPS mía, sino tengo que llamar a que me digan a dónde debo ir, y eso no es correcto, porque se está rompiendo la integralidad de la responsabilidad aquí y del manejo de la historia clínica de la gente, se va para otra parte. Lo que está planteado es que la ARL debe tener convenio con las EPS para decirle, mire, esta clínica es muy buena en cirugía de mano, métala a su red, y yo pago lo que ella cobre. Eso es lo que está planteado en la norma, pero lo que se está dando es una integración vertical que está por fuera de las normas. Reflexiones finales para que la cosa no se nos alargue. ¿Qué preocupa? Definitivamente, en el año 93, cuando se hizo la Ley 100, pues no había mucha claridad frente al tema de los riesgos profesionales, no fue un tema interesante, había otras prioridades fundamentalmente económicas. La flexibilización y cómo ha operado el modelo laboral a lo largo de estos años ha permitido que haya sobrecarga física y sobrecarga mental en el trabajo con todo el ajuste laboral al marco de la relación entre trabajadores y empleadores. Y eso genera mayor riesgo, más exposición, seguramente más patología, más problemas, y obviamente todas estas condiciones hacen que el trabajador incluso le diga a uno, usted, cuando uno le dice, usted tiene una enfermedad profesional, no diga que tengo enfermedad profesional porque me votan, yo prefiero cuidar mi puesto antes de que pase alguna cosa diferente. Hay un incremento de la siniestralidad, como lo hemos visto, la tasa se mantiene, y los costos. Y hay una pugna, ya lo evidenciaba esta mañana la persona que vino de ASEMI, y demora en la calificación de los siniestros. Pues eso termina siendo un desgaste que alguno de los dos, o el trabajador dice, no insistamos en eso, o la EPS dice, no, dejemos así. Y entonces alguien se queda con la plata, alguien. Hay una actitud pasiva o nula del sector salud hacia la identificación objetiva de los casos de tipo profesional. El gran esfuerzo que uno oye del Ministerio de Salud es que es las licencias de salud ocupacional, y eso es una situación que definitivamente no aporta nada nuevo al tema. Un montón de licencias, veíamos los miles de personas que van a pedir licencia cada año, y la licencia casi que está superando el título de la universidad. ¿Qué diferencia? ¿Qué requisitos se le exige para renovar la licencia? Ninguno. Antes era al año, a los 3 años, ahora a los 10 años, la deberán poner a los 100 años, renovarla cada, pues porque no le exige que haya estudiado, que haya escrito, que haya investigado, no, que ya le acabo de todo esto, me la otro. Eso no tiene ningún sentido. Me parece que ese es una, no sé, un punto que debería considerarse incluso un entierro de primera, de mejor categoría, para que, creo yo, que no aporta sustancialmente. Los trabajadores son sometidos a mayores riesgos y con su cotización de salud asumen el costo de los riesgos profesionales. ¿Qué valoramos del trabajo de los demás? ¿Se respeta a los trabajadores en nuestro país? ¿A dónde van a consultar los trabajadores en este país? Porque no hay enfermedades profesionales. ¿A dónde van? ¿Por qué no se identifican los casos de enfermedad profesional? ¿A quién le entrega la sociedad la responsabilidad por la salud de la fuerza laboral, que es la que hace al país poderoso económicamente hasta donde es posible? La producción, todo lo que genera lo hacen los trabajadores todos los días, lo hacemos los que trabajamos. La universidad prepara a los médicos para atender a los trabajadores. El médico que sale hoy graduado es capaz de, y sabemos que no. ¿Qué pasaría si un médico se niega a atender a un trabajador argumentando que no sabe de patología profesional? No, yo no sé atender ese caso, ¿qué haría el hospital o la IP? ¿En 15 minutos de consulta se puede evaluar bien a un trabajador? Imposible. ¿Cómo se debería llamar quien no hace un diagnóstico? Ya mencionamos esto, porque la sabiduría popular afirma que el paciente se enferma de lo que el médico sabe. Él no sabe de enfermedades profesionales, ahí está la explicación. Es imposible realmente preguntar en qué trabaja y registrar eso, de qué se unta, cómo hay ruido en su empresa, polvo, hay gases, cuántas veces se agacha, qué tiene que hacer. Eso es muy complicado. Eso es lo que dice Ramazzini en su libro, es decir,
pregunte al trabajador qué es lo que hace y escúchelo. Él tiene el diagnóstico, él está diciendo lo que tiene, pero usted no lo escucha. Ramazzini es el padre de la medicina del trabajo porque puso a funcionar este tipo de enfoques. ¿Cuántos son los trabajadores de Colombia? Ya dijimos. ¿Hay un gran respeto de los empleadores por los trabajadores? ¿O estamos en el paraíso de la prevención? No, por supuesto que no. Hay muchos ingenieros haciendo higiene industrial, ergonomía y todas estas cosas. ¿De verdad? ¿Hay una sanción al médico que diagnostica la enfermedad profesional? Pareciera que existiera. ¿Hay integración vertical en riesgos laborales? ¿Es legal esa integración? ¿Hay un conflicto ético en alguna parte sobre el tema? Por supuesto que sí. Esa resolución, la 2569, de la cual yo formé parte, me asigno parte de la paternidad de esa norma, era la norma que en el año 99 decía cómo manejar el diagnóstico de la enfermedad profesional en las IPS, de cómo debía abordarse desde el sector salud el tema de la enfermedad profesional. Pero fue bombardeada rápidamente porque había una cosa allí que tenía que ver con una norma de esas antitrámite, y entonces se declaró rápidamente con mucho apoyo de unos entes aseguradores diciendo que había sido derogada. Y entonces decayó y hoy se menciona por ahí como un hecho histórico, pero nada fundamental. Esa norma decía cómo debe asumirse el tema del diagnóstico de la enfermedad profesional, pero nadie ha querido revivirla. Terminamos diciendo que la salud del trabajador es fundamental para el desarrollo socioeconómico del país, que es la base de la estabilidad social del país. Un enfermo no produce, gasta. Un trabajador enfermo no produce, gasta. Que es el trabajador el eje de la sociedad, de la familia, es el motor del Estado. En cada familia, uno, dos o más, ustedes están aquí, sus familias, tienen que trabajar todos los días para el sustento de la familia, porque esa es la única fuente de la mayoría de los trabajadores, es su salario, no hay más. El Estado debe entender esto y alinear esfuerzos enormes para garantizar que el empleador cumpla con la obligación de ofrecer puestos de trabajo saludables y no generadores de accidentes o de muertos en el trabajo. ¿En manos de quién está y de quién debería estar la salud de los trabajadores colombianos? Muchas gracias. Continuamos con una pequeña intervención de la doctora Susana y posteriormente haremos la mesa redonda. Bueno, con la intervención del doctor Conde, él nos hizo una muy buena caracterización de lo que tenía que ver con la parte de la cobertura del sistema. Vamos solamente a hacer énfasis en esta diapositiva, en donde nosotros hablamos para el 2015 que de la población económicamente activa, afiliados al sistema de riesgos laborales, hay un 40% de la población, y no afiliados y que pertenecen al régimen subsidiado el 60%. Igualmente vamos a mirar que los retos que tiene el sistema de riesgos laborales está dado con los trabajadores vulnerables y vulnerados ubicados en territorios rurales y dispersos que se encuentran por fuera del sistema de prevención, notificación e indemnización del sistema de riesgos laborales. Y tocamos un aspecto importante, son los nuevos riesgos emergentes que se están presentando en diferentes actividades económicas. Si bien es cierto, los trabajadores informales en esas cadenas de productividad pueden estar expuestos y están expuestos, pero no lo están de manera consciente. Hay innovaciones tecnológicas, riesgos físicos, condiciones ergonómicas, radiaciones electromagnéticas, nanotecnologías y riesgos psicosociales. Igualmente se está presentando un incremento de las migraciones, el envejecimiento, las mujeres en el trabajo, empleos temporales u ocasionales en la economía informal. Por ejemplo, en migraciones aquí en Colombia, ¿qué está pasando con las personas que están desplazándose de Venezuela a nuestro país desde el punto de vista de seguridad social? Vamos a contextualizar, es el momento en donde le invitamos, y la Academia Nacional de Medicina consideró importante invitar a los representantes del sector académico de las universidades que están desarrollando los programas de salud pública,
porque lo que decía mi maestro, el doctor Conde, la medicina del trabajo es una especialidad clínica, pero el contexto y el asiento está dentro de la salud pública. Nosotros no podemos sacar médicos del trabajo solamente para que entiendan enfermedades, sino médicos del trabajo que contextualicen la gestión del riesgo, y en ese sentido necesitamos acercarnos a lo que tiene el país más fortalecido en conocimiento y experiencia, que es los programas de salud pública. Entonces nosotros entramos bajo la perspectiva de un proceso de paz. Se crea o se formaliza ahí el decreto 1937, hace unas modificaciones al decreto 780 del 2016, que es el decreto único reglamentario del sector salud, y básicamente habla de que los afiliados a los miembros de la FAR, al Sistema General de Seguridad Social en Salud, van a ingresar al régimen subsidiado. Entonces, esto nos va a generar unos retos, y estamos invitando y agradecemos a la Universidad Javeriana, a la Universidad Nacional y a la Universidad de los Andes, que ellos nos van a decir, digamos, como unas posturas y nos van a venir con argumentos que quizás son propositivos, argumentativos, pero que tenemos que construir entre todos. Me llama mucho la atención lo que dice el doctor Juan Guillermo Ortiz, director de la clínica de la Universidad de La Sabana. El problema con estas personas que entran en esta condición de reinserción no es la admisión a las EPS. Estas los afiliarán y aparecerán en sus bases de datos. Parte de extender los brazos a esos nuevos ciudadanos es lograr que los servicios básicos del Estado, como salud, educación y vivienda, se alineen con el objeto de lograr una paz duradera. Pero otra cosa son los momentos de verdad, aquellos que nos demuestran la oportunidad y calidad de los servicios de salud. Entonces invitamos a los conferencistas al panel. Ellos nos van a dar sus perspectivas sobre cómo podemos alinear el sistema de salud y el sistema de riesgos en el contexto de la población que está reinsertándose a la vida laboral y a la vida cotidiana.